Hola a todos, mi nombre es Elizabeth Boll, soy pastora en la iglesia de Bethel Church en Redding, California. Y por si no habías escuchado, nosotros todavía somos una iglesia en donde amamos al Señor y nuestra mayor pasión es poder ver el reino de los cielos manifestado en la tierra, como Jesús oró, que sea su voluntad en la tierra como es en el cielo. Y estamos viviendo una cultura de avivamiento en donde nuestro caminar vemos constantemente señales, milagros, prodigios y a Dios hablándonos constantemente. Y a través de eso hemos creado una cultura y hemos tenido valores que nos están ayudando a mantener esa cultura de avivamiento. Y estas clases, estas pequeñas cápsulas están diseñadas para mostrarte a ti qué creemos y qué nos ha ayudado a seguir caminando y a seguir manteniendo ese avivamiento y llevarlo al mundo. Y el día de hoy vamos a empezar con una clase que es tan, tal vez, no común, pero está tan inmersa en nuestro día a día, que es el corazón de papá y cómo nosotros nos identificamos como hijos. Y cuando comenzamos a ver la historia de la Biblia de Israel, vemos que Jesús, Dios, siempre se ha manifestado en la tierra de maneras revolucionarias. Primero cuando se manifestó a Abraham y a Israel en el Antiguo Testamento, era una cultura donde se estaba viviendo, pues, múltiples dioses, donde tenían un dios para casi todo, y todas las culturas casi eran de esta manera. Sin embargo, viene Dios y se manifiesta a Abraham y le dice, no, solo hay un único Dios. Y tal vez para nosotros eso hoy no es tan revolucionario, pero en ese tiempo era súper revolucionario pensar que venga alguien a decirle al mundo, hey, solo hay un único Dios. Y en medio de ese proceso que hemos aprendido en la Biblia de cómo Dios se manifiesta a Israel, Dios puede ser percibido como tal vez un Dios distante, como hay una relación entre un siervo y un Dios. Y porque todavía no había venido esa revelación de Dios como lo que es, que era un papá, ¿no? Esa revelación vino luego a través de Jesús. Y muchas veces nos hemos quedado en ese lado de la historia donde todavía vemos a Dios no como papá, sino como un amo, tal vez, o como un señor. Y no es que también esté mal, creo que hay dos áreas distintas, pero nuestra identidad primordial y primaria siempre debe ser que somos hijos. Y cómo es una relación entre un señor y un pueblo, o entre un Dios que está allá y un pueblo que está aquí. Una de las cosas es que necesitamos ganar el favor de Dios a través de nuestro esfuerzo. Cuando no teníamos la sangre de Jesús cubriéndonos, cuando no había ese pacto eterno de salvación para nosotros, nosotros estábamos intentando ganar el favor, ¿no? Y cuando tú tienes un jefe, cuando tú no eres parte de la familia, sino que estás tratando de impresionar a alguien, siempre estás haciendo cosas que te ayuden a ganarte el favor y la aprobación de ese Dios. Y no sé si tal vez tú has estado en una relación en donde has sentido y has luchado por ganarte la aprobación, por estar ahí sí que luchando porque Dios te vea, porque Dios te favorezca o por sentirte aprobado por Dios. Y hay mucha inseguridad y mucho temor porque sabemos que en cualquier momento tal vez ese señor, ese amo, podemos perder su amor. Si simplemente somos trabajadores o somos siervos, tenemos siempre ese miedo de que vamos a hacer algo que va a hacer que esa aprobación se quite de nosotros y que ya no tengamos el amor de esa persona. Y también pensamos que Dios es condicional y distante. Pensamos que Dios está allá. No sé si se acuerdan esa historia de Moisés cuando él subió al monte a hablar con Dios. El pueblo le dice, no, ve tú, nosotros nos quedamos aquí porque tuvieron tanto miedo de lo que podía pasar.
no era un Dios cercano, no era un Dios al que le tenían mucha confianza. Y a veces esa es la relación que se lleva con Dios, ¿no? Como está allá, está allá, y a veces incluso pensamos que Él es la razón por la cual las cosas malas nos están pasando, ¿no? Pero es simplemente una relación entre Dios y un siervo, o entre un amo y un siervo. Y, y luego viene Jesús e introduce este concepto de paternidad al mundo. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos cómo orar, lo primero que Jesús sale de la boca de Jesús es Padre nuestro, es Abba Padre, Padre que estás en el cielo. Y tal vez lo hemos escuchado tanto hoy, para nosotros eso no es un escándalo, pero podemos ponernos a pensar en ese tiempo, personas que han estado enseñando la ley, que han estado siguiendo a Dios, y es un Dios que es un Señor, que es un amo, que está distante, que está lejos, y de repente viene Jesús y le llama papá. Le dice, Padre. Es un escándalo totalmente para las personas de esta época. Y no solo lo hace una vez cuando enseña la oración, sino que en todo el tiempo Él está diciendo, no he venido a hacer sino la voluntad de mi Padre. Padre, enséñales esto, Padre, Padre, Padre. Y para ellos en ese tiempo era un escándalo. Era una revolución siquiera pensar que el Dios de toda la tierra, el creador de los cielos y la tierra, ellos podían llamarle Padre. Y entonces es como a veces ese choque de, wow, hay una revelación nueva. Y aquí viene Jesús diciéndome que tengo un papá. Y en los capítulos de Juan 15 al 17 podemos ver a Jesús usando este término papá constantemente, y Jesús utiliza este término Abba, Abba Padre, y Abba siempre fue un término como de cariño que usaban los niños generalmente, y, y era como tan cercano al corazón, tan tierno, si podríamos decirlo, que realmente yo no puedo imaginar lo que las personas en este tiempo pensaban de Jesús refiriéndose a Dios con este término. Luego, seguidamente, Pablo nos muestra este término. En Gálatas 4:6, esta es la versión de Nueva Versión Internacional, dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Y luego repite en Romanos 8:14-17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y wow, yo no sé ustedes, pero leer esto, que no solo dice que hemos recibido un espíritu de hijos, sino que el Espíritu constantemente está recordando a nuestros corazones, está susurrando a nuestros corazones que somos hijos. Y quiero leerte esta traducción que es de la Pasión, de Passion, y dice de la misma Romanos, y no recibiste el espíritu del deber religioso, llevándote de muerte al miedo de nunca ser lo suficientemente bueno, pero has recibido el espíritu de plena aceptación, envolviéndote en la familia de Dios, y nunca te sentirás huérfano, porque a medida que Él se eleva dentro de nosotros, nuestros espíritus se unen a Él para decir las palabras de tierno afecto, amado Padre. Porque el Espíritu Santo hace real para nosotros la paternidad de Dios cuando susurra en lo más profundo de nuestro ser, tú eres un amado Hijo de Dios. Wow.
Ustedes ya son hijos. Por eso podemos clamar, Abba Padre. Por eso podemos clamar, amado Padre. Y dice, nunca más te vas a volver a sentir huérfano. Y cuando leemos esto, yo no sé ustedes, pero de verdad tenemos esa cercanía con papá. De verdad tenemos este corazón de saber que somos plenamente aceptados por Él, que somos plenamente amados por Él, que somos parte de una familia, que estamos acobijados bajo sus brazos. Bueno, a veces a mí me pasó, yo crecí toda mi vida en la iglesia y escuché esto mucho. Creo que en las calles también nuestras culturas nos dicen todo el tiempo que somos hijos de Dios, ¿no? Y a veces lo hemos escuchado tanto que lo asociamos a los conceptos que ya tenemos en nuestra mente y no realmente venimos con un corazón abierto a preguntarle al Señor, Señor, ¿realmente qué significa que eres mi padre? ¿Qué significa que soy tu hijo? Y yo me recuerdo una de las primeras veces que estuve escuchando a Bill Johnson y él contó una historia acerca de su papá y decía él que tuvo un trabajo de salir a repartir periódicos y todos los días tenía que salir en su bicicleta, así como miramos en las películas que salen los niños a repartir periódicos. Y el primer domingo tenía que levantarse más temprano de lo normal. Y la primera vez que se levantó y vio a su alrededor todavía estaba oscuro porque era muy de madrugada. Y él cuenta que entra a la habitación de su papá y le dice, papá, tengo miedo. Y en mi cabeza, cuando él estaba contando esa historia, yo dije, cualquier papá, bueno, al menos de lo que yo conozco, le hubiera dicho, hey, tienes que hacerte responsable, como que miedo, y no sé, tenemos esa masculinidad, ¿no? De decir, no, como que miedo, no tienes que estar haciendo cosas o lo que sea, ¿no? Pero dice Bill después que el papá se levantó y le comenzó a ayudar a arreglar los periódicos. Y luego le dice, bueno, vamos. Y se subió al carro y Bill iba en la bicicleta y el papá iba en el carro alumbrándole con el carro la calle. Y me recuerdo que cuando escuché esa historia yo dije, wow, de verdad, Dios puede ser ese papá que en vez de reprocharte o decirte, ay, ¿cómo que vas a tener miedo? Se levanta contigo, te ayuda, te acompaña y no te quita la responsabilidad, sino que está allí para ti. Y me acuerdo que cuando yo escuché esa historia, yo dije, yo necesito, Señor, que me muestres realmente qué significa que tú eres mi papá. Porque estamos a veces condicionados a las experiencias que hemos tenido en el pasado y por eso no le damos la oportunidad a Dios que nos muestre realmente qué es ser un buen papá. Y uno de los aspectos que podemos decir es que un hijo de un buen padre sabe que nunca va a perder el amor de papá. Eso es muy importante. El que sabe que su papá le ama, sabe que no hay error tan grande, sabe que no hay tal vez decisión tan fuerte que pueda quitarte el amor de papá. Así como a veces nosotros nos asociamos más al amor incondicional de mamá, pero papá también es así. Y sabemos que cuando tenemos una identidad de hijos, sabemos que hay más que suficiente en la casa de papá, no solo para ti, sino para tus hermanos. El que sabe que es hijo de un buen papá, sabe que hay más que suficiente. Entonces ya no tenemos la comparación y esas ganas de quitar porque sabemos que hay más que suficiente. También sé que puedo platicar con confianza con papá de cualquier cosa y siempre va consuelo, conforte, afirmación, ánimo y corrección en amor. Nunca va a haber condenación, ni juicio, ni culpa.
Papá es alguien a quien yo puedo ir, a quien yo puedo ser vulnerable, que puedo ser íntimo y puedo realmente contar qué está pasando en mi corazón y sé que me va a recibir con los brazos abiertos, que no me va a condenar ni va a traer juicio a mi corazón, porque para eso vino Jesús, para que Él llevara el castigo de nuestra paz y nosotros pudiéramos entrar a vivir en intimidad con papá. Un hijo sabe que que el tiempo que papá tiene con él o con ella, lo disfruta. Un hijo que sabe que tiene un buen papá, sabe que su papá ama pasar el tiempo. Sabe que no es una carga. Sabe que el papá disfruta estar aquí conmigo y que mis tiempos no son simplemente algo que tiene que soportar. Y hay muchísima cercanía e intimidad. Y creo que sin importar realmente si hayas tenido el mejor papá de la tierra o tal vez el peor papá de la tierra, Dios siempre va a ser lo mejor que puedes experimentar en tu vida. Y Él siempre quiere darte una nueva revelación de quién es Él como papá, de quitarte las cosas negativas que tal vez tu papá terrenal te sembró y mostrarte en realidad lo que un buen papá es. Y quiero terminar esta cápsula leyéndote este párrafo. Dice, si tuviste un papá que rompía sus promesas, ahora tienes un papá que cumple sus promesas. Si tuviste un papá que solo te castigaba, ahora tienes un papá que es misericordioso. Si tuviste un papá que solo sabía quitarte, ahora tienes un papá que es dador. Si tuviste un papá que te desanimaba, te criticaba y solo sabía juzgarte, ahora tienes un papá que te anima, te apoya y te consuela. Si tuviste un papá que no era sabio, ahora tienes el papá más sabio de todos. Si tuviste un papá que reaccionaba sin escucharte, ahora tienes un papá que se sienta contigo y te escucha pacientemente. Si tuviste un papá que nunca te proveyó nada, ahora tienes un papá que es proveedor. Si tuviste un papá que traía caos a la casa, ahora tienes un papá que trae paz. Si tuviste un papá que solo le echaba la culpa a los demás, ahora tienes un papá que toma la responsabilidad. Si tuviste un papá que era controlador y dominador, ahora tienes un papá que es cuidador. Si tuviste un papá que era abusador, ahora tienes un papá que es protector. Si tuviste un papá que no tenía sueños ni planes, ahora tienes un papá que hace planes y que te invita a soñar. Y si tuviste un papá para quien eras una decepción, ahora tienes un papá que te aprueba. No sé realmente la experiencia que tuviste con tus papás de esta tierra, pero sí sé que la revelación más hermosa que Jesús nos pudo dar fue saber que podíamos entrar confiadamente a la casa de papá, que podíamos tener esa intimidad y esa cercanía, que podíamos tener ese lugar seguro, donde no necesitamos fingir, donde no necesitamos luchar, donde no necesitamos ser alguien más. Simplemente podemos ser nosotros y estar seguros en los brazos de papá, estar seguros en los brazos del Padre. Y tal vez tú estás escuchando esto hoy y dices, wow, siento que solo he conocido a Dios como Dios. Siento que solo he conocido a Dios como un amo. He sido su siervo, nada más. Y hoy quiero entrar a conocer qué significa realmente ser un hijo. Y yo te invito a que puedas iniciar esa conversación con Dios, que le comiences a decir, Dios, realmente quiero conocerte como papá, quiero comenzar a vivir desde mi identidad de hijo y no para ganarme un asiento en tu mesa. Y yo te aseguro que si tú abres tu corazón y dejas que el Señor venga a mostrarte su cercanía, venga a mostrarte su amor, venga a mostrarte su intimidad y el profundo, profundo amor que te tiene simplemente porque eres hijo,
no te has tenido que ganar nada. Simplemente porque la Biblia dice que Él nos dio un espíritu de adopción que ahora podemos gritar y decir, amado Padre, y que el Espíritu Santo te recuerde y te susurre todos los días que eres hijo, eres hijo, eres hijo, y porque eres hijo, eres heredero. Así que hay muchísimo que hablar de este tema y me gustaría pues seguir hablando de esto, pero si tienes más comentarios, dudas, tal vez contarnos las experiencias que has tenido de Dios como papá, déjanos tus comentarios, suscríbete al canal que vamos a tener más comentarios, más contenido para que puedas crecer en tu identidad de hijo y en tu identidad de avivamiento. Así que te veo en la próxima cláusula. Adiós.